Sean todos bienvenidos a la segunda clase de contribuciones fiscales de la carrera de Administración de Negocios. En el sexto cuatrimestre. Comenzamos. Pues vamos a continuar con nuestra clase de contribuciones fiscales. La clase pasada nos quedamos en responsabilidades fiscales. ¿Qué responsabilidades fiscales tienen los contribuyentes? Bueno, vamos a empezar con el control del contribuyente. Tiene por objeto comprobar la situación tributaria de los sujetos pasivos con el fin de verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes materiales y propiciar la regulación correspondiente. Una de las responsabilidades que se tiene es estar siempre al día. Al día en cuanto a las obligaciones, al pago correspondiente de los impuestos que estamos generando como empresa. Normalmente se confunde el hecho de querer pagar impuestos con la obligación de pagar impuestos. Los impuestos son obligatorios, no son de que quiera uno o no. No es que uno esté pensando, ¿lo pagaré o no lo pagaré? Mejor no lo pago. No, los impuestos hay que pagarlos. Es una obligación. Porque si uno genera un tipo de utilidad en las transacciones comerciales, significa que uno tiene que generar un impuesto. Por eso hay que tener siempre conciencia de que si yo tengo una empresa, tengo que pagar impuestos en base a lo que estoy ganando. Si gano poco, pago pocos impuestos. Si gano mucho, voy a pagar muchos impuestos. En México somos muy dados a que si gano poco, pago impuestos. Pero si la misma empresa, en lugar de ganar poco, ahora ya gana mucho, quiero seguir pagando como si ganara poco. Entonces, no hay coherencia. Necesitamos estar conscientes de que entre más gano, más debo pagar impuestos. Por eso es que a la mayoría de los contadores se les contrata para evitar pagar tantos impuestos. ¿Por qué? Porque no quieren pagar más, aunque ganen mucho más, no quieren pagar más. Hay una diferenciación muy grande cuando uno gana poco, pues uno gana mucho. Obviamente los impuestos no se pueden seguir pagando de la misma manera. Hay que ser conscientes y tenerlo en cuenta, sobre todo tenerlo en cuenta. Tenemos el ejemplo de los americanos. Los americanos saben que si van a pagar impuestos es porque están ganando, tienen utilidad. Si saben que van a pagar más impuestos, significa que su utilidad también se incrementó. Y no por el hecho de que se me incremente mi utilidad, voy a pagar los mismos impuestos que cuando ganaba poco. En Estados Unidos tienen esa conciencia. Gano mucho, pago mucho impuesto, pero no por eso dejo de ganar. Obviamente, si yo gano 10 pesos y de ahí quito el 30% y me quedan 7 porque pagué 3 de impuestos, pues estoy consciente. Si gano 100, tengo que pagar 30, pero quiero seguir pagando 3, pues no hay manera. Necesitamos ser conscientes, así como los americanos saben que si pagan mucho impuesto es porque ganaron mucho, no porque quieran quedarse con la parte con el impuesto. Gano mucho y me quiero quedar con el impuesto, pues cómo se puede ser coherente en la vida, ¿verdad? No, aquí se trata de si gano mucho, pago mucho. Y así debe de ser. El Servicio de Administración Tributaria o SAT, el famoso SAT que todo mundo tiene que pasar por él, desde una inscripción hasta problemas con pago o cobro de impuestos. Dice que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público.
de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario y generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Todo esto se encarga el famoso SAT, una parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cobrar todo lo que corresponde a ingresos tributarios y no tributarios. La evasión fiscal implica ocultar parte de tu patrimonio, dinero, propiedades, negocios para que Hacienda no se entere y por tanto no te cobre impuestos por ello. Es una práctica prohibida que puede llevar a sanciones, incluso a delitos si la cantidad es considerable. Ya habíamos ahorita comentado de la evasión fiscal. Los mexicanos somos muy dados a estas prácticas. Estamos casados con la trampa. Vamos a hacer una trampa para pagar menos impuestos, evadir impuestos. ¿Por qué? Porque me quiero quedar con todo el dinero. Yo como empresario quiero quedarme con todo el dinero. No me interesa repartirlo, aunque la regla establecida es que yo tengo que pagar impuestos, pues me brinco la regla, decimos los mexicanos. Yo quiero pagar, no quiero pagar impuestos. Por eso es cuando les comentaba que se gana mucho, quieren seguir pagando como cuando se ganaba poco. Entonces, no hay manera, no se puede. O sea, si somos conscientes, pues tenemos que aceptar eso. Pero los empresarios mexicanos todavía tienen un pensamiento retrógrada, todavía tienen un pensamiento de la época de antes de la revolución, ¿no? Donde todos querían beneficios nada más para ellos, sin compartir con nada ni nada. Las reglas están bien claras. Cuando uno pone una empresa, sabe las reglas que tiene que acatar. Las reglas no están escondidas, ahí están a la vista de todo. Si voy a poner una empresa es porque tengo que acatar todas las reglas, todas las leyes, reglamentos. Dentro de eso está el pagar impuestos. Porcentajes, ahí están establecidos. Limitaciones, deducciones, todo está establecido en la ley fiscal. Entonces, si ya sé que tengo que cumplir esos reglamentos, esas leyes, y no quiero hacerlo, pues ¿para qué pongo empresa? Mejor no pongo empresa y me quedo con mi dinero. La idea es que si uno pone una empresa es porque está consciente de que tiene que acatar todos los reglamentos y leyes, todo lo que pueda involucrar a su empresa en materia de productos y servicios. Cada uno tiene distintas conexiones con algunas instituciones públicas. Y el hecho de no conocerlas no significa que vamos a ignorarlas. Tenemos que conocer todo lo que tenga que ver con nuestra empresa. Dentro de eso está el famoso SAT, Secretaría de Hacienda, impuestos. Los impuestos son necesarios para el crecimiento de un país. Si nos la pasamos evadiendo impuestos y todo mundo quiere hacer eso, todo mundo hace ese tipo de prácticas, pues no va a haber tantos ingresos para el gobierno como para que pueda generar todo lo que el gobierno hace para beneficio de la población. Por eso sí, evadimos impuestos y queremos que el gobierno cumpla con lo que promete. ¿Cómo va a cumplir si no tiene el dinero? Porque nosotros, como evasores fiscales, estamos robándole a la nación. Realmente es un robo. ¿Por qué? Porque si está ya legislado todo esto, hay que cumplirlo. Si no se cumple, hay que aplicar la ley. La evasión fiscal es muy socorrida en los países del tercer mundo. México, como parte del tercer mundo, pues también se aplica mucho para no pagar los impuestos, pagar menos
hacer como que no lo vi, como que no supe y quedarme yo como empresa con esos impuestos que no se pagaron, que se evadieron. La verdad, cada vez Hacienda va cerrando el cerco, cada vez tiene más control sobre las empresas para detectar cuando alguien está evadiendo impuestos. ¿Cómo se da cuenta? Lo vimos la clase pasada. Si yo compro 20 materias primas para generar 20 productos y vendo los 20, pues más o menos sé cuánto tengo yo de ingreso y cuánto tiene que ser el impuesto. Si Hacienda ve que yo en lugar de pagar el 30% sobre lo que vendí, estoy pagando menos, pues ya se va a dar cuenta rápidamente. Por eso es que cada vez se va cerrando el cerco, cada vez las empresas que están evadiendo les cuesta más trabajo. El problema es cuando Hacienda se da cuenta y lleva una auditoría a las empresas que están evadiendo. Ahí sí ya no les gusta, ya quieren hacerlo todo por la derecha, pero ya nadie les quita una multa y aparte de que tienen que pagar lo que no pagaron de impuestos, hay que ponerle sus multas, sus recargos y a fin de cuentas acaban pagando lo que más de lo que deberían haber pagado de manera legal. Ese es el problema de cuando se evade al fisco. Si uno los evade, tarde o temprano nos van a alcanzar y nos van a hacer pagar lo que no pagamos, más multas y recargos y todo lo que nos puedan cargar. Así es como funciona cuando hay evasión fiscal. Se ha llegado al caso de que ya es punible, que se puede ir a la cárcel por la evasión fiscal, dependiendo de los montos. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién es la persona que va a sacar la cara por la empresa cuando hay una evasión fiscal? Antes se culpaba rápidamente a los contadores. Es que el contador se equivocó, es que el contador hizo mal, es que el contador y es que el contador. Bueno, ahora, como ya saben los de Hacienda que todo la culpa la tenía el contador, pues ahora resulta que no solo va a ser el contador, sino una persona integrante de la administración de la empresa va a ser también responsable, corresponsable del pago de impuestos. Ya no solo es un responsable como contador, sino también el director, el gerente, el administrador, el dueño, el representante legal. Alguien va a firmar junto con el contador. Si hay algún problema, los dos van a hacer frente a cualquier situación, ya sea sanciones leves, sanciones medianas o hasta la cárcel. Ambos ya no es nada más de uno, sino de los que estén firmando, de que revisaron al contador, de que están aprobando y de que están autorizando los pagos de impuestos. Por eso ya no es tan fácil y cada vez se va a ir cerrando más el cerco para que la gente deje de estar evadiendo impuestos. En la medida que tomemos conciencia de que la evasión de impuestos no es precisamente una garantía de que nos vamos a quedar siempre con el dinero, pues vamos nosotros a tomar conciencia de que hay que hacer lo propio, pagar el impuesto que corresponde y quitarnos de problemas. Tratar de dormir bien porque no le debo nada a nadie, estoy haciendo mis pagos fiscales correctamente a mis proveedores en tiempo y forma, y a todo el que yo le deba dinero le estoy pagando. Simplemente es una manera de llevar sanamente una empresa. ¿Qué es un delito fiscal? Acuérdense, yo puedo cometer sanciones por incumplimiento, por omisión si quieren, pero cuando el monto es pequeño, pues no pasa de una multa y se acabó. Pero cuando ya es algo más, ya estamos hablando de delito fiscal.
Nos dice que es el acto de evadir impuestos o de enriquecerse de las arcas del Estado, ya sea por omisión o falseo de información. Ese es un delito fiscal. Estoy evadiendo impuestos, me estoy enriqueciendo porque a lo mejor estoy sacando dinero del gobierno y ese es delito fiscal, ya sea por omisión o falseo de información. Se me olvidó hacer algo, pagar impuestos, cosa que ya no es justificable. O lo peor, se faltó información. Se maquillan los datos para pagar impuestos, que es lo que los mexicanos les gusta hacer mucho. Empezar a falsear información para no pagar tantos impuestos. Cuando, les repito otra vez, si estoy ganando mucho dinero es porque voy a pagar mucho impuesto. Y si estoy pagando impuestos es porque gané mucho dinero. Yo no le veo lo complicado, yo no lo veo yo no le veo lo fuera de lugar. Simplemente es, abro mi empresa, compro una empresa o como sea, y me tengo que atener a las leyes y reglamentos del país. Si no quiero hacer eso, pues no pongan empresa y se acabó. Pero la idea es respetar las leyes, los reglamentos para una empresa. No es un error, sino que existe la intención de beneficiarse. Eso de que es que me equivoqué, es que el contador ya no tiene cabida a la hora de pagar impuestos. Como les digo, ya los responsables del SAT ya no son tan ingenuos como para decir, ah, sí te equivocaste. Un pequeño error, no. Todos sabemos que esos errores tienen en una intención. ¿Cuál es la intención de beneficiarse a la empresa, a los socios, al dueño? ¿Por qué? Porque lo que quieren es no pagar impuestos. Quedarse con lo más que se pueda para beneficiarse ellos. Entonces, ya eso de que fue un error, pues no hay manera, porque todos sabemos que el mexicano siempre va con la ventaja por delante. Quiere beneficiarse a costa de qué, de lo que sea. Es más grave que la infracción fiscal y a diferencia de esta puede tener consecuencias penales. Un delito fiscal, ya cuando es montos muy grandes, obviamente es una gravísima, acción que se hizo. Ya no nada más es como dice aquí una infracción fiscal, una pequeña multa y algo y se acabó. Pues no, ya cuando se consideran delitos fiscales porque hay cantidades grandes, hay intencionalidad muy, muy, muy clara de que lo que querían era beneficiarse a costa de los ingresos del SAT. Entonces, por eso las consecuencias pueden ser hasta penales. Se había comentado, ya no solo del contador, sino del dueño, propietario, socio, administrador o representante legal. El que haya firmado, el que haya autorizado el pago de impuestos, es corresponsable. La sanción puede ser mayor si se descubre que existe una organización estructurada para la comisión del delito. Hay despachos de contadores que se dedican a hacer esto, a ayudar a las empresas a evadir impuestos. Por eso ya existen, como dice aquí, organizaciones estructuradas. Ya están hechas para eso, entonces la sanción es mayor para el dueño, propietario o quien haya firmado. ¿Por qué? Porque ya lo hacen con todo el dolo de lastimar las contribuciones del gobierno federal. El gobierno tiene que estar al pendiente de todos y cada uno de los movimientos de las empresas, pero siempre va a haber quien saque de la manga algunas lagunas de la ley para pagar menos impuestos. Cada vez se cierran menos esas lagunas, pero siempre va a haber algo para darle vuelta. En el momento que se detecta la sanción, como dice aquí, puede ser mayor, porque ya se hizo con una intencionalidad más grave que cuando pudiera ser un pequeño error. El derecho penal fiscal.
Dice que es una rama una rama del derecho que establece las normas y principios para sancionar las violaciones a la legislación tributaria. ¿Pero qué regula este derecho penal fiscal? Pues obviamente todo lo que tenga que ver con impuestos, con ingresos del gobierno, con responsabilidades de las empresas, de las personas físicas para con Hacienda. Define las sanciones para quienes cometen delitos fiscales. Este derecho penal regula esto. Regula quienes cometieron sanciones y cuáles son lo correspondiente por haber violado el derecho fiscal. ¿Qué penalidad le corresponde? Pues ahí viene dentro del derecho fiscal. Establece normas y principios procesales y sustanciales. Obviamente hay que ir modificando las leyes constantemente. Hay que ir sacando leyes secundarias para el cumplimiento puntual de las personas, de las empresas en cuanto a sus contribuciones. Tiene implicaciones en la libertad de las personas. Como les dije, puede llegar hasta la cárcel por evasión fiscal. Ya no es tan fácil, aunque todavía es muy común las prácticas de evasión fiscal. Antes era muy sencillo porque los reglamentos, las leyes estaban hechas para beneficiar a los empresarios. Se van modificando las leyes para cada vez darse cuenta de que los delitos fiscales no son cualquier infracción, sino ya es algo más grave. Por lo tanto, el derecho penal fiscal tiene que aplicarse de la mejor manera y debe de ir cerrándose las lagunas para evitar esas evasiones fiscales. Responsabilidad fiscal. Es un principio que se refiere a la prudencia en las políticas fiscales y al uso adecuado de los recursos públicos. Obviamente, cuando uno, como parte del gobierno, como parte de Secretaría de Hacienda, del SAT, pues tiene mucho responsabilidad a la hora de revisar a cada una de las empresas o las personas físicas en México. Obviamente, tienen que tener mucha prudencia, como dice aquí. ¿Por qué? Porque cualquier error a las empresas, a las personas físicas les puede costar no solo dinero, sino la cárcel. Entonces, hay que tener mucha responsabilidad a la hora de qué, de sancionar, de revisar y de que realmente todo sea comprobado. Porque no por el hecho de ser yo parte del SAT, con mi decisión voy a mandar a alguien a la cárcel. Tengo que comprobar, tengo que sustentar en algo. Por eso la prudencia de a la hora de generar alguna multa, algún citatorio, pues tengo que estar completamente seguro para no caer en una responsabilidad penal por alguna omisión que yo como funcionario tuve. Por eso viene todo esto establecido dentro de las leyes fiscales, a la par que no podemos como gobierno, como parte de la Secretaría de Hacienda, por capricho mutuo nada más, hacer que alguien pague lo que no debe, porque estamos cayendo en lo que sería al revés. Las empresas quieren evadir y yo como funcionario quiero castigar a todos. Aunque no tenga culpabilidad, quiero castigar. Pues estamos en los dos extremos y cuando no debería ser de esa manera. Responsabilidad fiscal como principio. Se basa en el equilibrio entre los ingresos y gastos de un país. ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto ingresa a las arcas del gobierno? Por eso es importantísimo cuando se hacen los presupuestos de egresos y de ingresos desde que lo genera el Ejecutivo hasta que pasa por las diferentes cámaras. Hay que estar en equilibrio, como dice aquí, entre ingresos y gastos. No puedo gastar más de lo que tengo, aunque sí puedo tener más ingresos, pero si tengo más ingresos es porque voy a gastarlo en algo necesario.
Por eso hay que tener un equilibrio, saber en qué se gasta, cómo se gasta y para qué se gasta. Se complementa con reglas fiscales, obviamente todo esto ya está regulado. Simplemente hay que ir afinando para evitar lagunas y que de ahí se aproveche la gente, ya sea del gobierno o de las empresas, para no hacerse responsables de sus contribuciones o del gasto estratégico del gobierno. Se incorporan algunas constituciones, cada estado tiene su constitución política y este tipo de responsabilidad debe estar inmersa dentro de su constitución para que no solo a nivel federal, sino a nivel local se tenga una responsabilidad fiscal, ya sea para bien o para mal. Su objetivo es consolidar una política económica que mantenga el equilibrio macro y la disciplina fiscal. Si yo tengo un equilibrio entre mis ingresos y egresos como gobierno, pues obviamente se va a consolidar una política económica. ¿Por qué? Porque mi política económica me está marcando cuánto debo gastar y cuánto debo de hacer para que se ingrese ese monto. ¿Qué políticas puedo yo variar a la hora de como responsabilidad fiscal? Pero la política económica está manejada a través del Producto Interno Bruto, la inflación, lo que es la tasa de interés del Banco de México y precio de monedas extranjeras. En base a eso, pues vamos consolidando y vamos generando políticas económicas. ¿Para qué? Para adecuarnos al, al presente. No vivir del pasado, sino adecuarnos siempre al presente. Tenemos que estar conscientes de que la flexibilidad económica tiene que estar dentro de un país. Y todo va a depender de qué, de los resultados macroeconómicos que se tengan en el país. Clasificación de las responsabilidades fiscales. Responsabilidad por transferencia, por extensión, por sustitución voluntaria o por responsabilidad voluntaria. Este tipo de clasificaciones vienen a caer dentro de lo que es una responsabilidad tanto del gobierno como del contribuyente. Si nosotros hablamos de ética dentro de la empresa, dentro de las instituciones públicas, aquí es donde este tipo de clasificaciones caen a la hora de saber si una empresa es ética o simplemente es una empresa dedicada a ver cómo evade impuestos. Igualmente, cuando un funcionario público sabemos si es ético o no, cae en este tipo de responsabilidades porque va a estar al pendiente de que todo se haga conforme a la ley. Las responsabilidades van a caer dependiendo el grado de evasión fiscal, el grado de tentativa de evasión, porque luego nada más es la tentativa, y el grado de manipulación de los ingresos a través de los funcionarios del gobierno. Todo esto cae en este tipo de clasificaciones de responsabilidad. Vamos a pasar a ver lo que es el impuesto sobre la renta. Los impuestos que son los que más se llevan los gobiernos a sus arcas a costa de las empresas. El impuesto sobre la renta. Recuerden que todos los impuestos ya están establecidos, no es novedad. Tiene algunos años que no ha habido modificaciones fiscales a gran escala como sería una reforma fiscal. Seguimos pagando las mismas cantidades de impuestos, no se han incrementado el número de impuestos, entonces ahorita hay una estabilidad en base a impuestos. El impuesto sobre la renta es un impuesto directo, como dice. Es decir, que se establece sobre las utilidades de las empresas
y las personas que desarrollen actividades lucrativas. Todas las empresas, micros, pequeñas, medianas o grandes, tienen que pagar impuestos. En México tenemos la costumbre de que ni las micros ni las pequeñas pagan impuestos. Simplemente ni se registran ante el SAT, no hay manera de darles algún seguimiento porque no están registradas en ningún lado. ¿Qué pasa con este tipo de empresas? Pues viven en la ilegalidad, viven en lo que se llama un mercado informal. Son los informales, no están registrados en ningún lado, son informales. En la medida que uno se hace formal, porque ya se registra ante Hacienda, ya va a hacer sus pagos correspondientes, entonces sí, ya es una empresa formal, una persona física con actividades empresariales de manera formal. Por lo tanto, el impuesto sobre la renta tiene que ser obligatorio sobre las utilidades que tengan todas las empresas que sean físicas o morales. Las principales características de este impuesto son los siguientes. Es un tributo personal, directo, subjetivo y progresivo. Esta última característica supone que la tasa a aplicar dependerá de la suma total de los ingresos considerados como base gravable. Bueno, es un tributo personal, dice aquí, porque se aplica a las personas físicas o morales de manera independiente. Cada empresa registrada, cada persona física registrada va a hacer su tributo personal, ya sea como empresa o como persona física. No hay manera de evadir porque es de manera personal. Directo, pues ya vimos, directo se aplica simplemente a las actividades comerciales registradas. Subjetivo y progresivo. Como dice aquí, progresivo porque entre más gano, más pago. Si yo estoy pagando tanto de impuestos porque estoy ganando mucho dinero. Si pago poco, si gano poco, gano poco. Si gano mucho, gano mucho. Por eso es progresivo. Por eso aquí dice que dependerá de la suma total de los ingresos considerados como la base gravable. Gano mucho, pago mucho. ¿Cuáles son las personas que participan dentro del ISR? Pues siempre va a haber dos, sujeto pasivo y sujeto activo. ¿Estamos sujetos a qué? Pues a esto. Puede ser pasivo o activo. Los pasivos son las personas físicas o morales residentes en México respecto de todos sus ingresos. Personas extranjeras con un establecimiento permanente en México por los ingresos de ese establecimiento y residentes en el extranjero que generan algún ingreso en México. Cualquier empresa que esté situada en México tiene que pagar impuestos en México. Así de fácil. Físicas o morales, si estás registrado en México, si estás haciendo tratos comerciales en México, pagas impuestos. Son sujetos pasivos, o sea, los que pagamos. Si yo hice actividad comercial en México, tengo que pagar impuestos. Aunque después me vaya a mi país, pero ya existe aquí el movimiento, generaste utilidades, hay que pagar impuestos. Sujeto activo, la federación a través del sistema de administración tributaria. Sujeto activo, el que cobra. ¿Quién cobra los impuestos? El sujeto activo. ¿A quién? Al sujeto pasivo. Así funciona el ISR, Impuesto sobre la Renta, donde todo el que generó aquí en México por un determinado tiempo tiene que pagar impuestos. Vamos a poner un ejemplo muy clásico. Los artistas que vienen a cantar a México y son extranjeros. Todo el que venga aquí a México tiene que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque está teniendo ingresos. Hay una actividad comercial. Yo canto, tú pagas por verme cantar. Esa es una actividad comercial donde alguien
saca dinero, se lo paga a alguien por recibir un servicio o producto. Si es un cantante, el servicio de escucharlo cantar. Estoy pagando una cantidad, por lo tanto, ese cantante está recibiendo una cantidad como ingreso. Hace sus cuentas, cuánto le toca de utilidades, sobre eso tiene que pagar el impuesto. Nadie está exento. Así vengan de donde vengan, si trabajan aquí, generan aquí ingresos, tienen que pagar impuestos. No se puede evadir, no se puede evitar, porque estás en México generando ingresos por una actividad comercial. Objeto y base del ISR. Ya vimos los objetos. ¿Quién es objeto y del ISR? El que genera, el que realiza actividades y da como resultado obtención de ingresos. Yo como objeto, como comentábamos ahorita, yo soy el cantante, pues yo soy el objeto del ISR. ¿Por qué? Porque voy a generar. Estoy generando al momento de vender mis servicios. Anuncio que voy a estar en tal lugar vendiendo mis servicios de voz, de música, y en ese mismo momento ya soy generador. Se empiezan a generar y el momento en que me paguen como cantante extranjero, tengo yo que pagar impuestos. ¿Por qué? Porque generé, realicé actividades grabadas, actividades comerciales que están incluidas dentro de la ley fiscal. Y si tengo ingresos, pues obviamente tengo que pagar ISR. Además de otros, el ISR es indispensable pagar. Porque no solamente se paga ISR de las personas extranjeras que vienen a generar aquí, como el ejemplo que estamos viendo. Hay que pagar otros impuestos, pero el más grande es el ISR. Clasificación general de ISR o impuestos sobre la renta. Valora y distingue las circunstancias de las personas, siendo que según sean estas, pueden pagar más, menos o incluso ser exonerados. Directo recae directamente sobre la persona y su renta, por lo que es estrictamente personal e intransferible. Bueno, y aquí hay un punto que no habíamos analizado, que es la renta, porque nos dice impuestos sobre la renta. ¿Qué es la renta? Las ganancias. Las ganancias que tiene una persona o una empresa. Por eso aquí dice exactamente, directo recae sobre las personas y su renta, sus utilidades. Por eso es impuesto sobre la renta. La renta, lo que estoy ganando por mis actividades comerciales. Se sigue quedando este término renta, porque en algún tiempo en la historia era muy frecuente, en lugar de llamarle utilidades, le llamaban renta. Debería de haberse actualizado, pero se sigue manejando como renta. Pero bueno, al fin de cuentas es enteramente lo mismo, es cuestión nada más de cambiar nombre y se acabó. Pero todo lo demás, el concepto como tal, es el mismo, o debe ser el mismo, aunque le cambiaran el nombre, debería ser el mismo, porque el impuesto se calcula sobre las utilidades de las empresas o de la renta, como se quiere estipular con el nombre de ISR. Ya habíamos visto la definición de personas físicas o morales. Las físicas son individuos que realizan actividades económicas de forma independiente. Son únicos dueños de su empresa, de su actividad. No hay más. Si tuvieran otros propietarios ya sería una persona moral, pero cuando nada más es una sola persona, es una persona física. Morales, las personas morales son entidades legales formadas por varios socios. Dos o más socios ya es una persona moral. Y hay que registrarse ante el notario, hay que poner un nombre a la empresa, hay que ver el porcentaje de propiedad de la empresa o políticas de la empresa
Ahí sí ya es más formal, cuando se unen 2 o más personas para formar una empresa. Deducciones. ¿Qué son las deducciones? Todos queremos tener el concepto de deducciones. Cuando nosotros tenemos una actividad comercial como persona física o moral, también tenemos derecho a deducir. ¿Qué es deducir? Quitar de los impuestos que tengo que pagar algunos gastos y costos autorizados por el SAT. Yo tengo ingresos por ventas y vendí tanto. ¿Qué puedo deducir? Pues exactamente eso es quitar de mis ventas generales todo lo que yo gasté para poder generar la venta. Desde la producción hasta gastos de venta, todo lo que yo utilicé para la venta, tengo que quitarlo de mis ventas y ya con eso calcular el impuesto. Por eso aquí dice, en materia contable es definido como cualquier costo o gasto cargado contra los ingresos. Definición que implícitamente considera por lo menos 2 tipos de erogación, los costos y los gastos que son cargados a los ingresos brutos. Acuérdense que los costos van directamente pegados a la actividad que hacemos y los gastos son lo que no va directo a la actividad que hacemos. Si yo estoy produciendo celulares, yo estoy fabricando celulares, todo lo que vaya dentro de la producción de celulares son costos. Los gastos es lo que no va precisamente a ello. Toda la materia prima es costo, acuérdense. La mano de obra es costo. Todos los gastos que se generen dentro de, más bien todos los egresos que se generen dentro de la producción son costos. Y a los gastos es todo lo que está alrededor de él que no influyen directamente en la fabricación. Por ejemplo, el sueldo de un oficinista pues no influye en la de producción, por lo tanto ese es un gasto. Así lo podemos nosotros ir deduciendo, porque todo va de todos modos encaminado a descontarlo de los ingresos por ventas. Yo tuve tantos ingresos por ventas, entonces tuve todos estos costos y gastos, se los quito y ya sé cómo voy a calcular mi impuesto. Pero, ¿qué deducciones están autorizadas para las personas físicas por parte del SAT? Yo como persona física, pues voy a tener ingresos por la venta de mis servicios o mis productos como persona física, porque nada más soy yo, como propietario, dueño, responsable de la empresa. Pues aquí viendo una lista, no son todas las deducciones que se pudieran tener, pero son algunas para darnos una idea de lo que tenemos derecho como personas físicas a deducir, a quitar de los impuestos que vamos a pagar. Primer punto dice, habla de sueldos y salarios. Si yo soy una persona física, obviamente, y tengo a mi cargo al personal, pues todos sus sueldos y salarios deben ser deducibles de lo que es la venta general o los ingresos totales. Todas las cuotas que haya pagado como patrón al IMSS, todas las cuotas que se hayan pagado también son deducibles porque son gastos que van saliendo por el hecho de pagarles un sueldo o salario. Arrendamiento del local que se utilice para la prestación de servicios o venta de productos. El arrendamiento, si estamos rentando. Si soy propietario, cobran lo que es el impuesto a la propiedad y también a qué se puede deducir.
Luz, teléfono, internet de local para las actividades, obviamente, papelería y artículos de escritorio, inversiones en activo fijo, como equipo de cómputo, transporte, algún terreno, alguna local, algo que tengamos es deducible. Pero acuérdense que cuando hablamos de activo fijo, se deduce el porcentaje de depreciación. Habrá algunos puntos, habrá unos equipos que sí estén deducibles al 100%, pero los que no, se deduce nada más el porcentaje autorizado por el SAT. Se deducen las mercancías, materias primas, productos terminados o semiterminados que utilices para producir tus bienes o servicios. Todo lo que se genere para producir algo, todas las egresos son deducibles. Gastos imprescindibles para la realización de la actividad. Se pueden incluir alimentos como agua, café, galletas, todo lo que uno considere para poder llevar a cabo esa actividad empresarial. Intereses pagados derivados de la realización de actividades empresariales o servicios. Todo lo que yo pueda comprobar cómo que se gastó por el hecho de llevar a cabo mis actividades empresariales, pues pueden servir como deducciones. Cuando hablamos de una persona física, pues no podemos deslindarnos de una persona normal que tiene gastos personales. Aquí la ley autoriza que estos gastos personales puedan ser también incluidos, como puede ser la salud. Si yo como persona física, voy a necesitar servicios profesionales de otras personas en materia de salud, también son deducibles. Como pueden ser honorarios médicos, dentales, servicios profesionales en psicología, nutrición. También se pueden deducir honorarios de enfermeras, por ejemplo, que cuiden a algún familiar directo. ¿Cuáles son los familiares directos? Padres o hijos. Son directos. Pareja también es directa, ya sea como matrimonio o como concubinato. Gastos hospitalarios y medicinas incluidas en las facturas de hospitales, igual, ¿de quién? Propias de la persona física o familiares directos. Análisis y estudios clínicos, compra o alquiler de aparatos para restablecimiento o rehabilitación del paciente. Compra de lentes ópticos graduados para corregir efectos visuales hasta por 2,500 pesos. Y otro punto también importante, primas de seguro de gastos médicos o gastos médicos mayores. Todo eso en materia de salud se puede deducir, aparte de los gastos propios de la empresa. Si hablamos de educación, podemos decir que las colegiaturas en instituciones educativas privadas, pero con validez oficial, desde preescolar hasta bachillerato. Solo se permite un monto anual como límite para deducir y que según sea el grado de los siguientes. Como preescolar hasta 14,200 pesos anuales. Primaria se pueden deducir hasta 13,000 pesos anuales. Secundaria 20,000. Profesional técnico 17,000 o bachillerato 24,500. El transporte escolar solo si es obligatorio. Si dentro de la escuela es obligatorio el transporte escolar, se puede deducir. Si no es obligatorio, no se puede deducir. Cabe mencionar que este rubro, si el alumno recibe una beca, este gasto ya no puede ser deducible. Aplica únicamente cuando se hace el pago por la cantidad total de la colegiatura. Por eso, si se fijan, hay muchos límites para poder deducir la educación de los hijos cuando uno es persona física. Hay límites, digo, hay escuelas donde esos
montos que están aquí establecidos se pagan en dos mensualidades, entonces, y nada más se pueden deducir estas cantidades. En ocasiones sí es muy, muy corto la deducción de la educación de los hijos, pero algo es algo. Otros gastos que se pueden deducir, gastos funerarios de familiares directos. Acuérdense que si hablamos familiares directos son hijos, padres, cónyuges, esposos, esposas. Esos son los familiares directos. Intereses pagados por créditos hipotecarios, obviamente también se pueden deducir. Donativos otorgados a instituciones autorizadas, también se pueden deducir. Aportaciones complementarias de retiro realizadas en la subcuenta y aportaciones voluntarias de tus planes personales de retiro, Afore. Si yo estoy trabajando como persona física, porque tengo mis actividades comerciales propias o tengo este, un servicio profesional que otorgo, también puedo realizar mi Afore. Todas las aportaciones que haga yo a mi Afore, pues obviamente van a ser deducibles. Porque es importante que si tengo una actividad empresarial como persona física, también llevar un Afore. Porque no sabemos cuánto va a durar mi empresa. No sabemos qué situaciones puedan surgir en el futuro. Y cuando yo me retire, después de los 60 años, yo pueda tener algo en mi Afore del que pueda yo aprovechar. Por eso la Afore es importantísima, porque es una manera de ir ahorrando dinero para el retiro. Deducciones autorizadas para las personas morales. Como empresa, ¿qué puedo yo deducir? Pues obviamente debería ser más que esta lista, porque una empresa tiene muchas deducciones, pero vamos a analizar estas que nos vienen mencionadas en esta gráfica. Nos habla del costo de lo vendido. Todo lo que yo invierta para vender debe de ser deducible. ¿Cuáles son los costos de ventas? Todo lo que yo estoy gastando o erogando para poder hacer mi venta. Todo lo que me esté costando vender. Si yo voy a vender algo, tiene un costo. Todo eso puede ser deducible. Las devoluciones, descuentos y bonificaciones recibidas. Obviamente, si yo tuve una venta y ya pagué impuestos sobre esa venta, pero me devuelven el producto o el servicio, pues ya lo puedo yo esa cantidad deducir. Obviamente, si ya pagué el impuesto, pues lo puedo deducir nuevamente. Lo puedo deducir una vez para que se me devuelva ese impuesto que pagué por esa venta que ya no se hizo, ya no se llevó a cabo. Será cruel decir, imagínense, vendo 5 millones, me devuelven los 5 millones, pero ya había pagado yo impuestos sobre esos 5 millones, pero me lo devolvieron. Sería cruel que ya pagué por ese dinero, por ese monto, y si me lo devuelven ya quedarme conforme y que el dinero ya no se me devuelve. Se devuelve a través de qué? Deducciones. Los gastos realizados para la generación de tus ingresos. Todo lo que yo gaste como empresa, pues necesito yo hacerlos deducibles. Todos los gastos, papelería, gasolina, el mantenimiento, todos esos gastos que se hacen también son deducibles. Las inversiones aplicando los porcentajes autorizados. Obviamente, necesitamos nosotros ver qué porcentaje se tiene autorizado de las inversiones para poder hacer deducibles. Intereses pagados por algún financiamiento que se tuvo en la empresa. Esos gastos por intereses también son deducibles.
Sueldos y salarios, así como las cuotas de seguridad social pagadas. Todo lo que se gaste en sueldos y salarios son deducibles y todo lo que lleve como prestaciones. Entonces, son deducibles. Hay deducibles que van dentro del sueldo, como son, en algunos casos, no en todos, los famosos vales de despensa, vales de gasolina, vales de restaurante. En otros casos van lo que son bonos por llegar temprano, bonos por no faltar, bonos por productividad, comisiones, todo eso también debe de ser deducible. Ajuste anual por inflación deducible para las personas morales. Cuando se tiene una inflación muy alta en un país, hay que, hay que ajustar para que la inflación no afecte demasiado a la empresa. ¿Cómo lo afecto? Pues anotándole o incrementándole el porcentaje de la inflación que correspondió a ese periodo. Con eso se ajusta y la diferencia entre lo que me dio resultado y el resultado más la inflación generada en el periodo, pues es lo que voy a deducir yo. Voy a deducir esa diferencia por la inflación. Créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito. Cuando una empresa ya no puede cobrar porque los clientes a los que les vendí ya desaparecieron, ya no los encuentro, ese tipo de créditos pues ya son incobrables, ya no los puedo cobrar, pues los puedo hacer deducibles para que no me afecten ni mi inventario ni en mis pagos de impuestos. Obviamente hay muchas más deducciones, pero estas son las que vienen mencionadas, son algunas. Cada empresa depende de sus actividades, depende de su producto o servicio, pues va a tener ese tipo de deducciones. Impuesto al depósito en efectivo. ¿A qué se refiere impuesto a depósito en efectivo? Bueno, como una forma de evitar el lavado de dinero, como una forma de evitar transacciones ilegales, como una forma de evitar movimientos turbios dentro del sistema bancario, se ha implementado que cualquier empresa, micro, pequeña o grande, mediana, que esté manejando sus finanzas a través del sistema bancario, los depósitos en efectivo tienen que ir aplicando un porcentaje como impuesto. Si yo voy y deposito al banco cierta cantidad, se me va acumulando y al mes no pueden ser más de 16,000 pesos. Más de 16,000 pesos en efectivo. ¿Por qué? Porque si uno rebasa eso, automáticamente el banco le descuenta a uno ese porcentaje, el 2% sobre el total de los depósitos. ¿Por qué hacen eso? Para que la gente cada vez maneje menos efectivo. Porque, como les digo, se presta a muchos manejos turbios dentro del sistema bancario. A lo mejor mi empresa sí es completamente legal, pero el hecho de manejar efectivo se presta a muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por eso establecen un 2% para los que depositan en efectivo cantidades arriba de 16,000 pesos. Pero ¿qué es el impuesto al efectivo? Es un impuesto que se aplica en los depósitos en efectivo, ya sea por uno o por la suma de varios depósitos cuyo monto en el mes exceda los 15,000 pesos. Por eso les decía
Si ya tuvimos una sumatoria total de 16,000, ya estamos cayendo en el impuesto que nos van a degenerar del 2%. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007. Ya tiene tiempo que nos cobran por hacer depósitos en efectivo a montos mayores a 15,000 pesos de un 2% sobre lo depositado en ese mes. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto a los depósitos en efectivo? Las personas físicas y morales respecto de todos los depósitos en efectivo en moneda nacional o extranjera que realicen cualquier tipo de cuentas que tengan en las instituciones del sistema financiero cuya suma exceda 15,000 pesos en un mes. Objeto y base del impuesto sobre el efectivo. ¿Quién es el sujeto? Quien está obligado a pagar. Todos los que hacen depósitos en efectivo que sobrepase 15,000 está obligado a pagar ese impuesto. Objeto, ¿quién es el objeto? Hecho genera la obligación tributaria. La ley que se generó en el 2007 es el objeto. La base, monto sobre lo que se determina la contribución. ¿Cuánto se generó arriba de esos 15,000 pesos? Sobre eso van el 2%. Tarifa sirve para establecer la cuantía del tributo o contribución. ¿Qué porcentaje? Pues el 2%. Ese es objeto y base del famoso impuesto sobre el efectivo. Tenemos el impuesto al valor agregado, el famoso IVA. Es un impuesto indirecto que se aplica sobre la base del valor añadido en cada etapa de producción y comercialización de bienes y servicios hasta la venta final para su consumo. ¿Qué significa esto? Bueno, acuérdense que el IVA va sobre la venta de algún producto o servicio. ¿Qué significa esto? Yo compré materia prima, me cargaron el IVA. Yo generé algo y estoy generando un valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Lo que le pongo de más a la materia prima y se hace producto. Ok, a la hora de venderlo yo tengo que agregar ese porcentaje por el valor agregado. ¿A qué corresponde? En México estamos en el 16%. Hay países donde es menor, hay países donde es menor el porcentaje, pero todos los países generan el famoso IVA. ¿Por qué? Porque es una entrada muy grande de dinero, aunque no es de manera directa. Y les voy a decir por qué. Cuando uno compra algo, paga IVA. Significa que tengo un saldo en contra. Vamos a poner el ejemplo. Yo compro 100 pesos y pago 16 de IVA. Mi materia prima me costó 100 pesos y pagué 16 pesos de IVA. Yo vendo mi producto a 200 pesos y le cobro al cliente 32 pesos de IVA. Bueno, ya tengo yo un IVA a favor y otro en contra. A favor porque cobré 32, en contra porque pagué 16. Yo le resto uno al otro, el que tengo a favor le quito el que tengo en contra y resulta que tengo que pagar 16 de IVA. No precisamente tengo que darle todo lo que cobré de IVA al gobierno, porque me debe el gobierno, porque yo le pagué a alguien. Yo le pagué a alguien, a mi proveedor IVA. Entonces, eso que yo pagué se lo descuento a lo que yo cobré y ya me da un impuesto que es el que tengo yo que traspasar al gobierno. Ese dinero no es de la empresa, hay que tener siempre conciencia de eso. Simplemente se está trasladando.
Yo lo pago por un lado, pero cobro por otro, y la diferencia, si es a favor de la empresa, pues no lo pago. Si es a favor del gobierno, lo tengo que traspasar. No es de la empresa ese IVA. Por eso cuando uno compra algo y si hay posibilidad, dicen, quiere factura, le cobro el IVA. ¿Por qué? Porque ese IVA lo voy a trasladar. No es de la empresa, simplemente. Si lo cobro, lo tengo que pasar al gobierno. Pero primero lo descuento de los IVAs que yo he pagado. Por eso el IVA al valor agregado es algo indirecto. Características principales del IVA. Indirecto. No grava directamente los ingresos o el patrimonio, sino el consumo. General. Se aplica a la mayoría de los bienes y servicios, aunque existen excepciones. Acuérdense que el IVA no se cobra a los alimentos y a las medicinas. Todos los medicamentos y todos los alimentos no llevan IVA. Ojo aquí porque hay muchas veces se confunde y dicen, es que ¿por qué me cobran en este producto si es alimento? Sí, pero si ya viene industrializado, ya genera IVA. ¿Qué es industrializado? Por ejemplo, que ya venga enlatado, que ya venga empaquetado, que ya tenga algo que ya no se considere como alimento propiamente dicho. Aunque es para consumo, pero ya viene con algún agregado para poder venderlo, entonces ya no se considera este alimento directamente. Es un alimento que a lo mejor por su naturaleza tiene que gravar el famoso IVA. Hay productos obviamente que son enlatados, que son empaquetados y que no generan el IVA. Esto hay que verlo en la lista que viene dentro de la ley fiscal para ver cuáles son los que corresponden y se consideran como alimentos y cuáles, aunque son alimentos, ya no se consideran alimentos para generar IVA. En general se aplica a todos los bienes y servicios, aunque existen excepciones. Neutral. No afecta la competitividad de las empresas, ya que grava el valor añadido en cada etapa. Obviamente, el IVA, como les dije, no es precisamente un impuesto que paguen las empresas. Nada más lo trasladan. Casi siempre las empresas, cuando compran algo y venden algo, siempre tienen IVA a favor. Y no es que sea a favor. No es que sea de la empresa ese dinero, nada más se está trasladando. ¿Quién está pagando realmente ese IVA? Pues el consumidor. La persona que consume es la que está pagando ese IVA. La empresa simplemente hace el cálculo, lo que pagué y lo que ingresé, entonces la diferencia se la regreso al gobierno. No regreso todo, no me regresan todo, nada más es la diferencia. Trasladable. El impuesto se traslada a lo largo de la cadena de producción hasta el consumidor final. Cada elemento que interviene en la cadena de consumo, pues va generando IVA. Yo vendo una materia prima, le pongo IVA. Me la paga mi cliente. El cliente la procesa y se la vende a su cliente y le cobra IVA. Pongamos que, que mi cliente es un intermediario. Pues el intermediario se la vende al minorista, le cobra IVA. El minorista al cliente final y también le cobra IVA. Entonces, así se va generando ese IVA y todo el mundo tiene IVA por deducir. ¿Cómo es esa deducción? Como ya les comenté, yo pagué un IVA, pero también cobré un IVA. Saco la diferencia, casi siempre zafa en favor del gobierno y nada más traslado ese IVA. No es de la empresa, como ya les dije, ese IVA. Nada más está reteniendo y al momento de registrar nuestros impuestos, ahí va el IVA. Ahí está el IVA que yo tengo a favor tuyo, por lo tanto te lo regreso. No es de la empresa. Se puede utilizar ese dinero, obviamente, para poder generar dentro de la empresa, manejar ese dinero, jinetearlo, y cuando se tenga que pagar, se traslada nada más. Proporcional. Se aplica un porcentaje fijo sobre el valor del bien o servicio.
Aquí en México, como ya les dije, es el 16%. Hay productos que se generan un impuesto de valor agregado menor, son productos muy exclusivos, pero, pero también acuérdense que hay los que no generan IVA. Entonces, así es como se aplica ese porcentaje. Estas características hacen que del IVA un impuesto eficiente y relativamente fácil de administrar, lo que explica su amplia adaptación en todo el mundo. ¿Qué pasa con ese famoso IVA? Como les digo, nada más es de trasladar. Yo pagué, me debe el gobierno. Cobro, hago la diferencia y digo, le quito lo que pagué a lo que cobré. Y la diferencia te la devuelvo. Eso es tuyo, gobierno, no es mío. ¿Quiénes son sujetos de IVA? ¿Quiénes son las personas físicas o morales que están sujetos a pagar IVA? Son las personas físicas y morales que en territorio nacional enajenen bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso o gozo temporal de bienes. A fin de cuentas, todos los que consumen. De una u otra manera, todos somos consumidores de algo. Todos pagamos IVA, salvo en alimentos y medicinas. En todo lo demás pagamos IVA. Todo bien o servicio paga IVA. Entonces, ¿quiénes estamos sujetos a eso? Todas las personas que consumimos, ya sean físicas o morales, porque las personas morales como empresas también consumen. ¿Qué consumen? Materia prima. Consumen productos consumibles. Todos los gastos que genera una empresa deben de llevar IVA. Por eso es importante que en las empresas se han escuchado que dicen, sí, pero dame la factura. Necesito factura. ¿Por qué? Porque ahí va el IVA y ese IVA que me están cobrando, yo lo puedo quitar del IVA que yo estoy cobrando. Entonces, el IVA es bien importante a la hora en las empresas porque yo pago IVA y tengo que deducir ese IVA. ¿De dónde? Del IVA que me estoy cobrando. Si yo no presento facturas, no hay IVA y por lo tanto no estoy pagando IVA y voy a pagar más IVA a lo de lo que yo estoy cobrando. Vamos a poner un ejemplo para no hacernos bolas. Yo debí haber pagado 10 pesos de IVA, pero no me dieron factura. Pero aún así yo gasté. Primero que nada, si no tengo factura ya no es deducible. Entonces ahí estoy dejando de pagar el IVA, pues sí, pero resulta que también estoy dejando de deducir un gasto. Ese gasto lo va a tener que absorber la empresa. En materia de IVA, pues ya no pagué IVA, no me debe el gobierno IVA, pero yo cobro 20 pesos de IVA. Si hubiera tenido la factura, le quito los 10 de IVA que pagué y ya nada más le llegaría al gobierno 10 pesos de IVA. Ahí está tu IVA. ¿Por qué? Porque lo que yo gasté, 10 pesos de IVA, le estoy quitando a los 20 que tuve que cobrar de IVA. Te devuelvo 10 y todos contentos. Si yo no cobro, si yo no pago el IVA por ahorrarme la factura o por ahorrarme el IVA, ahora voy a regresarle 20 pesos al gobierno. Ten tus 20 pesos porque no tengo IVA para deducir. Simplemente se van los 20 pesos directo al gobierno. Todo por no generar una factura. Por eso, si se fijan, todos los que tienen la fortuna de trabajar en una empresa, siempre les van a exigir la factura. No solo porque es deducible todo el monto, porque es un gasto, un costo, sino por el IVA. En lugar de trasladar una cantidad de IVA, va a ser más grande porque no tengo a quién quitarle IVA. Entonces, por eso es importantísimo en las empresas las facturas. Aunque se pague IVA, no es que se ahorren el IVA, no es cierto, porque ese IVA no es precisamente de la empresa ni de la empresa a la que le estoy comprando. Eso es del gobierno que está pagando el último consumidor.
¿Qué es lo que pasa? Simplemente deducimos el IVA de lo que estamos cobrando nosotros y eso es lo que se le pasa al gobierno. Mucha gente tiene la idea de que si paga IVA como empresa, como persona física, es un gasto. No es un gasto, recuérdenlo, no están gastando ustedes. Las empresas no gastan el IVA. Las personas físicas no gastan en IVA, nada más se traslada. Por eso es importantísimo generar las facturas. Aunque paguen el IVA, no importa, ese IVA lo van a descontar del IVA que tienen que devolver al gobierno. Ya vimos en el ejemplo, si no pago 10 pesos y yo cobro 20, en lugar de pagar nada más al gobierno 10 pesos, le voy a pagar los 20. Y por ahorrarme una factura, una cantidad en IVA, le estoy pagando más al gobierno de lo que debería. Objeto y base del IVA. El objeto de este impuesto se refiere al acto, actividad o motivo del impuesto, es decir, la fuente donde surge la obligación de pago. La base es la cantidad sobre la cual se determina el impuesto. A esto se le aplica la tasa, lo cual es un porcentaje que aplicado a la base determinará el impuesto a pagar. A fin de cuentas, el objeto que va a pagar pues, son los consumidores. La base pues, va a ser el consumo. ¿Cuánto consumes? Pues eso pagas de 16%. Consumes mucho, vas a pagar más de IVA. Consumes poco, vas a pagar menos de IVA. A fin de cuentas, todos estamos inmersos en el famoso IVA. ¿Y quién es el objeto? La persona física o moral que hace el pago del IVA. Por eso la mayoría de los productos y servicios ya deben de venir con el IVA incluido. ¿Para qué? Para que no se preste engaño. Para que la gente a la hora de pagarlo no empiece a pensar si lo paga o no lo paga. La idea es que cualquier ingreso que tenga la empresa venga con su IVA, para que deduzca de cualquier ingreso que tuvo, la diferencia nada más la pase al gobierno. Retenciones. El IVA retenido es una parte del IVA que se cobra a los clientes o prestadores de servicios según sea el caso. Pero en lugar de ser entregado al gobierno, es retenido por el proveedor y se le acredita en su cuenta de impuestos. En lo que les digo, yo cobro el IVA y lo guardo. Ahí lo tengo. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que mandar al gobierno cuando yo tenga que presentar mis impuestos. ¿Puedo yo manejar ese dinero? Claro, lo puedo darle uso dentro de la empresa. Jinetear ese dinero que corresponde al IVA para así cuando tenga yo que presentarlo al gobierno, entonces sí, mandarlo. Pero mientras ya generé con ese dinero que le cobré a mis clientes, aunque yo tuve que pagar ese IVA también a mis proveedores. Acreditamiento. El derecho a acreditar el impuesto consiste en disminuir el impuesto que le trasladen al contribuyente del impuesto a pagar, como lo dispone el artículo 4 de la ley del IVA. Exactamente es eso. Disminuyo el impuesto que pagué de lo que cobré. Otra vez el ejemplo, cobro 20 de IVA, pero pagué 10 de IVA. Hago la suma, la resta, lo que corresponda y resulta que nada más voy a pagar 10 pesos de IVA en mis impuestos. Te reporto que compré 20 de IVA, pero pagué 10 de IVA. Te paso la diferencia, 10 pesos de IVA. Y perdón que insista, pero recuerden que ese dinero no es de la empresa. No es de la empresa. Es IVA nada más que va caminando para allá y para acá. Ese IVA, como no es de nosotros, nada más se traslada. Impuestos especiales. Cuando hablamos de impuestos especiales, siempre nos referimos a impuestos
que van más allá de lo que nosotros pagamos como impuestos. Ya vimos que el IVA es para todo producto o servicio, mientras no sea alimentos o medicamentos, generan el IVA. Bueno, el impuesto especial es solamente a productos o servicios establecidos o autorizados para que paguen un impuesto especial. Dice que tienen una aplicación específica ya que afectan solamente a un determinado grupo de bienes y servicios que, dadas sus características o efectos, son elegidos por el gobierno o la autoridad tributaria para ser sujetos de un impuesto particular. Independientemente de los demás impuestos ICR, del IVA y de algunos otros impuestos, el impuesto especial también hay que pagar. No es que sustituya a uno o a otro. Es especial porque los productos o servicios son especiales, por eso se llama impuesto especial, y generan todos los impuestos más este. Los sujetos de este impuesto especial, ¿quiénes participan en el impuesto especial? Están obligadas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos y actividades objetos del impuesto especial sobre productos y servicios. Toda la cantidad de productos y servicios que están sujetos a este impuesto especial viene dentro de la ley fiscal, por lo tanto, hay que observar que nuestro producto o servicio no caiga en este rubro. Nuevamente, la mayoría de los productos de consumo popular no caen en estos rubros. Casi siempre son productos fuera del consumo popular, aunque hay productos populares que sí generan, como son los refrescos, como son los cigarros, como son, ¿qué otro artículo? La gasolina también genera ese famoso impuesto especial. Son de los que te me acuerdo, debe haber más, pero la cosa es observar en la ley fiscal cuáles son los productos que generan el famoso IEPS o impuesto especial sobre productos y servicios. Este impuesto, como ya comenté alguna vez, fue creado con el fin de desincentivar el consumo de productos, sobre todo extranjero, de en un costo muy amplio. Casi siempre era para las empresas y personas con unos ingresos muy altos. ¿Para qué se generaba esto? Para que las importaciones disminuyeran y la balanza comercial de México siempre estuviera a favor del país. Y sobre todo que el precio del dólar no se incrementara más. Esa era la intención. Ahorita ya se está convirtiendo más en algo recaudatorio que para frenar importaciones, para frenar el consumo de productos que, que están dentro del rubro de impuestos especiales. Ahorita ya lo que quieren es que se consuma mucho esos productos para generar más ingresos a la federación. Por eso les digo, antes era para desincentivar, ahorita la idea es que entre más se consuman esos productos, más dinero le entra a la federación por este impuesto sobre productos y servicios especiales. El objeto del IEPS es gravar la enajenación e importación de los siguientes bienes: bebidas alcohólicas y cerveza, alcoholes, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables, tabacos, gasolinas diésel, bebidas energizantes, bebidas con azúcar añadidos, combustibles fósiles, plaguicidas y algunos alimentos.
Alimentos como podía ser el caviar, podía ser algún pescado, extraño, algún alimento, un animal, carne de algún animal. Todo esto con el fin, se creó para desincentivar. Todo lo que era importación, que era muy caro, se quiso se quiso hacer como una manera de que nadie lo consumiera. Y si lo querían consumir, les iba a costar mucho. Entonces, algo que no lo compres porque te cuesta mucho. Pues resulta que ahorita, como les digo, ya nada más es como una manera de llenarse los bolsillos el gobierno, porque ya no están espantando a nadie, ya simplemente es aplicable a todo lo que aparentemente afecta a la población. Aquí vemos el ejemplo de bebidas alcohólicas, la cerveza, alcoholes, todo lo que tenga que ver con algo de alcohol, pues ya se está generando ese IEPS. Ya les dije, los refrescos, bebidas energizantes, ¿no? Bebidas con azúcar, los refrescos, pues, gasolinas, diésel, tabaco, plaguicidas, todo lo que pueda. Y ya no es para espantar a la gente y que ya no lo compren. Ahorita lo que quieren es que se consuma más para que el impuesto se incremente y por ende los ingresos al gobierno sean mayores. Principales obligaciones del contribuyente con el SAT. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del contribuyente? Las principales obligaciones son inscripción al RFC, Registro Federal del Contribuyente. Recuerden que todas las personas físicas o morales, todas las que van a cumplir algún tipo de actividad comercial, tienen que inscribirse y el primer paso es el RFC. El registro que tiene que tener Hacienda de que estamos nosotros o vamos a realizar alguna actividad comercial. Cuando uno también va a tener una actividad dentro de una empresa, también le piden un RFC. ¿Por qué? Porque cuando uno trabaja con ese también genera impuestos. Uno tiene que pagar impuestos como trabajador de cualquier empresa. Como uno genera, también tiene uno que pagar impuestos, no solo a la federación, sino al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Infonavit, a la FORE. Todo eso va regulado por el RFC. Entonces, primera obligación de cualquier persona física o moral es inscribirse al RFC. El RFC, el Registro Federal de Contribuyentes, es exactamente para que ahí se hagan los movimientos de pagos de contribuciones, impuestos. Las empresas físicas o morales que van a realizar sus actividades comerciales, ¿qué es lo que van a hacer? Pues también lo mismo, van a registrarse como tal, como persona física con actividades empresariales o moral. Todos tienen que tener su registro ante el SAT. Otro punto importante, al momento de registrarse hay que generar la famosa e-firma o firma electrónica, que no es otra cosa más que claves para que uno pueda tener acceso y pueda generar sus cálculos de impuestos, para que uno haga sus pagos, haga uno sus revisiones y para eso se necesita la famosa e-firma, una manera de ingresar a nuestro portal como empresa o como persona física. Activar el buzón tributario. ¿Qué es el buzón tributario? Bueno, a la hora de activar este buzón, pues no es otra cosa más que la manera que tiene el SAT de contactar a través de lo que es un correo, por eso se llama buzón. Ese correo nos va a llegar y el cual significa que sí realmente estamos teniendo contacto con el SAT.
y el SAT con nosotros. Entonces, esa es la manera de asegurarse de que no estamos evadiendo la comunicación. Y por ende queremos hacer acciones fraudulentas. Por eso, cuando uno tiene su e-firma, estamos certificando que realmente es. Con el buzón tributario, estamos certificando dónde nos pueden encontrar rápidamente. ¿A través de qué? De un correo. A través de una comunicación directa. Expedir las famosas CFDI de los gastos efectivamente pagados. Hoy también estábamos hablando de la que necesitamos generar, más bien que nos generen facturas cuando hacemos algún gasto, algún costo, como personas físicas o morales. Es indispensable. Para que tenga validez, tiene que ser un CFDI, un comprobante fiscal digital, un comprobante fiscal digital. Ahorita todas las facturas son comprobantes fiscales digitales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, estas facturas que se están generando ya a través de lo que es las empresas, ya vienen ligados a lo que es el SAT. El SAT, al momento que uno expide una factura, está enterándose. Al momento que uno recibe una factura, está enterándose. Entonces, ¿por qué? Porque ya todo viene vinculado. Todo ya viene establecido dentro de el famoso SAT. Los programas que nos venden a las empresas, que nos venden a las personas morales para generar esto, tienen que tener una conexión directa con el SAT. ¿Para qué sirve estos comprobantes fiscales digitales? Bueno, para que el SAT vaya cerrando el cerco de los fraudes que se hacen o se hacían con empresas piratas, con facturas hechizas. ¿Qué es lo que se hacía antes? Las facturas se expedían y eran fácilmente mostradas como gastos de la empresa, aunque no se hayan comprado, no haya nada físico en la empresa de lo que aparentemente se compró. Esas facturas, al ser falsas, obviamente no generaban ningún ingreso de materia prima, de productos, simplemente se hacía porque eran físicas nada más. Uno las conseguía, las llenaba y ya tiene uno su comprobante de que se compró algo. Aunque no haya indicios de que entró a la empresa, pero se compró algo. ¿Qué pasa exactamente con esto? Bueno, obviamente el gobierno se empezó a dar cuenta a través de Hacienda, a través del SAT, y empezaron a generar algo para cerrar esos caminos de evasiones de impuestos, porque no era otra cosa más que evasión. ¿Cómo funcionará esto? Pues ya, como les dije, las facturas al momento de que se realizan ya tienen contacto directo con el SAT. Genero una factura y se entera el SAT que estoy generando esa factura. Generar una factura a mi favor porque compré algo, el SAT ya lo sabe. Por eso les digo que hoy es más fácil que el SAT diga, a ver, compraste 10 productos y dices que vendiste 20, ¿cómo lo hiciste? No hay manera, no se explica. Entonces, hay algo turbio. Explícame cómo está eso. O al revés, resulta que compré 20 y vendí 10 nada más, pero estoy pagando nada más impuesto de 5. Entonces el gobierno dice, a ver, aquí no me cuadran las cuentas por ningún lado. Muchas veces piensan que son tontos los que están a cargo del SAT, de los que manejan todo ese tipo de información, que no se van a dar cuenta. A lo mejor por el volumen de empresas que hay en México, a principio no se van a dar cuenta, pero siempre va a haber alertas que les estén indicando algunas diferencias grandes, poco creíbles, donde lo que se busca es evadir impuestos. Ese tipo de empresas normalmente los empiezan a citar para ver de qué se trata, qué es lo que están haciendo, por qué no están pagando lo correspondiente, por qué no cuadran sus números. Por eso las famosas
CFDI son importantísimas. Por eso les digo, como persona física o moral, siempre hay que exigir sus CFDI o facturas electrónicas, como comúnmente le llamamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos deducir de impuestos, para que podamos nosotros trasladar el IVA en menor cantidad y así tener un control exacto de nuestra empresa. Porque si no lo hacemos, créanme que tarde o temprano va a pasar algo. Otra obligación es presentar las declaraciones mensuales del ISR y del IVA. Cada mes se presentan las declaraciones que le llaman provisionales. No sé si todavía les llamen así, pero durante mucho tiempo se llamaban provisionales. ¿En qué consistían? Pues los movimientos que se hicieron durante el mes, hay que registrarlos y pagar el impuesto que corresponde a ese mes. Mes a mes se va haciendo. Acuérdense que la fecha límite para presentar esas declaraciones mensuales es el 17 del siguiente mes. Yo trabajé todo enero, generé algo, tengo que presentar mi declaración a más tardar el 17 de febrero y así nos vamos mes con mes. Obviamente, tenemos que hacerlo con todo lo que corresponde a impuestos, ya sea ISR e IVA. ISR e IVA. Acuérdense, es bien importante estos dos puntos mensuales. Tenemos bimestrales como son el Seguro Social, el Infonavit y el SAT. Y el Afore, el pago de impuestos sobre nóminas y todos los demás impuestos que genere la empresa. Pero lo que sí hay que presentar en materia impuestos federales son ISR y el IVA. Cuando hacemos una declaración anual, ya viene todo lo que es acumulado. ¿Qué hacemos? Bueno, en enero te presenté esto y te pagué esto de impuestos. Y así vamos nosotros sumando, restando mes a mes, para que al fin del año nos diga si pagamos más impuestos, si debemos impuestos. Y eso se llama la declaración anual que se presenta en marzo o abril, depende si es persona física o moral. Por eso la declaración anual nada más es como una suma de todo, pero que todo tiene que cuadrar. Por eso en ocasiones los contadores se tardan porque tienen que cuadrar todo contra el resultado final contra lo que fueron pagando mes a mes. Se saca ya una sumatoria, se hacen los movimientos, las fórmulas correspondientes y se saca un gran total. Y se paga diferencia si es que le debemos al gobierno o le cobramos cuando nos debe. Normalmente debe salir que le debemos al gobierno. Y por eso es cada mes, pero se conjunta al final del año. Ya vimos que se presenta la declaración anual en marzo o abril, dependiendo si es persona física o moral. Otro punto importantísimo, no está en la lista negra del SAT. Esa es una obligación de todos los mexicanos. ¿Cuál es la lista negra del SAT? Personas que cometieron fraudes comprobables y que ya están registrados en el SAT como tales. Este tipo de gente que hizo malversación, que hizo evasión de impuestos, que generó algún beneficio propio a costa de no pagar impuestos. Malversación de fondos cuando trabajaban para el SAT, desviaron recursos del SAT para sus beneficios personales. Son personas que están en la lista negra. Son personas que ya no pueden ejercer como tal, salvo que cumplan con algo que el SAT les haya penalizado. Habrá gentes que sí se puede, habrá gentes que ya de plano no pueden hacer ningún movimiento comercial porque el SAT los tiene en la lista negra. Tienen prohibido hacer relaciones comerciales con nadie. Por eso cuando uno trabaja
de manera honesta, pues no tiene uno de qué preocuparse. La preocupación viene cuando uno hace cosas turbias, sobre todo de evasión de impuestos, lavado de dinero o cualquier actividad ilícita que afecte al SAT. Esa lista negra, créanme que parece mentira, pero debería ir decreciendo, pero parece que va aumentando. ¿Por qué va aumentando? No es que sigan saliendo nuevos evasores. Lo que pasa es que se van revisando más y más empresas. En un principio, cuando no había esa tecnología como hay ahorita de la computación, pues se revisaban de manera manual. No había manera de otra cosa. Se hacían lo que eran las auditorías a las empresas. Se visitaban de manera sorpresiva y se hacían las auditorías. Esa era la mejor manera de ver que las empresas estuvieran trabajando correctamente. Ahorita ya con la tecnología ya es más rápido, pero aún así son tantas empresas que no se dan abasto a revisar tantas. Pero acuérdense lo que les dije. Tienen alertas en sus computadoras, en sus bases de datos, donde empiezan a ver las empresas que tienen datos que no cuadran. Entonces, les salen las alertas y se van sobre esas empresas. Tarde o temprano les van a caer, no es cuestión de si van a venir o no, sino en cuánto van a venir. ¿Cuál fecha le toca a mi empresa porque estoy haciendo cosas turbias? Y lo peor es que se confían y dicen, no, pues no vienen, no vienen y no vienen. Y sí que estoy haciendo las cosas bien. Tarde o temprano les van a caer y vienen las consecuencias. ¿Qué consecuencias son estas de no cumplir al pie de la letra con el SAT? Ya se los dije, se los vuelvo a repetir, van a pagar lo que debieron haber pagado. Por evadir, pongamos un ejemplo burdo, 20 pesos de impuestos. Pues van a tener que pagar esos 20 pesos más recargos, más multas y todo lo que pueda generar. Normalmente, pongamos un ejemplo otra vez burdo. En lugar de pagar 20, en lugar de evitar pagar 20, que evité pagar 20, pues ahora voy a pagar esos 20 y a lo mejor otros 10 más para poder zafar a la empresa de cualquier otro castigo, como podría ser el cierre definitivo, o ir a la cárcel como evasor fiscal. Por eso es importante cumplir al 100 con nuestros impuestos. Ya con las famosas notificaciones que llegan, es por algo. Surgió una alerta porque no cuadran los números. 1 más 1 siempre va a ser igual a 2. Si yo le digo al SAT que 1 más 1 me está dando -5, pues va a decir, ¿cómo? Y bota la alerta. O al revés, 1 más 1 me está dando 6, bota la alerta. Dice, aquí no cuadran, por lo tanto hay que estar al pendiente de esta empresa. Así es como se maneja la famosa lista negra, porque alguien evadió impuestos, alguien está haciendo algo turbio, y cuando se les comprueba y ven que se hizo con toda la intención, con todo el dolo de beneficiarse, es cuando caen en la lista negra. Y si bien les va, después de un tiempo salen de ahí porque ya cumplieron con lo que tenían pendiente. Pero hay unos que no salen de esa lista negra porque de plano o nunca respondieron y desaparecieron, o de plano fue tan grave el asunto que están en la cárcel, o estuvieron y ya no pueden ejercer ninguna actividad comercial, y por ende se da por concluida esa persona física o moral. Concepto de aportaciones de seguridad social. ¿Qué es seguridad social? Según el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 2 dice, son las contribuciones establecidas por la ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado para el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social y las personas que se benefician por los servicios de seguridad
social proporcionada por el Estado. Bueno, cuando uno paga impuestos, cuando uno paga sus contribuciones, ya vimos que van a dar a dónde. Cuando uno hace aportaciones de seguridad social, significa que van a dar al IMSS, al ISSSTE, al servicio médico de los soldados, al Infonavit, que son cosas que maneja el gobierno. Esas tipos de contribuciones, ¿para qué sirven? ¿Qué hacen? Pues son exactamente para lo que se generaron este tipo de contribuciones. Bueno, el fundamento nos dice que se encuentra en el artículo 123 de nuestra Constitución Política, apartado A, fracción 29. Bueno, establece que la ley del Seguro Social es de utilidad pública y comprende diversos seguros. Aquí hablamos del IMSS, pero no debemos olvidar el ISSSTE, que es para los trabajadores del gobierno y la institución que maneja el ejército mexicano. Las Fuerzas Armadas también tienen su asistencia médica y seguridad social. Entonces, no solamente el seguro social, sino todas las personas que estén participando en alguna empresa pública o privada, tienen el derecho a algún tipo de seguridad médica, de seguridad social. Reglamentación fiscal de estas seguridades sociales. Las aportaciones de seguridad social son contribuciones que se establecen en la ley y que se apegan para financiar la seguridad social. Estas contribuciones se encuentran reglamentadas en el Código Fiscal de la Federación. ¿Quiénes deben de pagar estas seguridades sociales? Patrones y trabajadores del IMSS, los patrones del SAR, los trabajadores del ISSSTE, los militares, del Instituto de Seguridad Social, a las familias de las Fuerzas Armadas. Bueno, como trabajadores, todos los que tienen una actividad dentro de alguna institución pública o privada o de las Fuerzas Armadas, dentro de su sueldo se les descuenta una parte de sus ingresos que van a dar a la seguridad social. Si es IMSS, si es ISSSTE o si es cualquier otra institución como la de los militares o hay instituciones estatales. Todos esos fondos van a dar a esas instituciones y son exactamente las que paga el trabajador, una parte y otra parte el patrón. Si hablamos de patrón, estamos hablando del responsable de la empresa privada, del responsable de la empresa pública y de la empresa de las Fuerzas Armadas. Una parte y una parte se paga y con eso se da por hecho que se cuentan esas personas que tienen esos trabajos, que tienen seguridad social en materia de salud. Ya con materia de salud, pues ya cuentan el momento de que uno lo registran dentro del IMSS, el ISFAM o cualquier otra entidad propia de cada estado, porque hay estados que regulan a sus trabajadores con alguna institución creadas por cada uno de los estados. No precisamente pertenecen al ISSSTE, no precisamente pertenecen a alguna otra más que una que tienen ellos como entidad o institución de servicios de salud. Ya vimos quiénes deben de pagar a los patrones, los trabajadores, los militares. ¿Cómo se pagan? En la fecha o plazo que se señalen las disposiciones respectivas. Si no hay una disposición expresa, se debe presentar una declaración ante las oficinas autorizadas. Bueno, ahorita ya, por lo menos en materia de empresas privadas, cada 2 meses, creo que me parece,
Uno debe consultar en la página del IMSS como patrón, y ahí viene lo que uno tiene que pagar. Imprime uno sus hojas y ahí viene lo que cada uno de sus trabajadores se le tiene que descontar, en lo que el patrón tiene que pagar a lo que corresponde. Por eso es que ya ahorita ya con la tecnología es muy, muy fácil, muy rápido. Ya vimos que se paga dependiendo cada institución. Dicen cada 2 meses, cada mes, dependiendo cómo se esté manejando cada una de esas empresas públicas o privadas. Bueno, ¿qué se logra con la aportación de seguridad social? Se garantiza el derecho a la salud. Todos los que tienen registro ante esas instituciones pueden ir a las instituciones de salud a hacer valer sus derechos a la salud. Se les brinda asistencia médica, protegen los medios de subsistencia, ofrecen servicios sociales, otorgan pensiones a las personas que por alguna situación sufrieron algún accidente irremediable, pérdida de algún miembro, una enfermedad incurable, enfermedades graves, se les otorga pensiones, gentes de mayor edad, asegurar un ingreso regular al retirarse, que es las pensiones, mantener el nivel de vida, esa es la idea de una pensión bien remunerada, y cubrir necesidades básicas durante la vejez. Todo eso es con las aportaciones de seguridad social. Si uno se va al IMSS, le piden a uno para poder pensionarse una cantidad mínima de semanas cotizadas. Significa que al cubrir esas semanas está uno comprobando que uno fue constante en sus labores y por ende merece ese tipo de prestación. Por eso cuando uno trabaja necesita exigir que le den de alta en el Seguro Social, que le den todas sus prestaciones de ley. Si no se hacen, estamos generando que las empresas, ese dinero que en lugar de pagarse a la seguridad social, se lo está quedando las empresas en perjuicio de uno como trabajador. Los trabajadores tienen que tener esos derechos por lo menos. Aquí viene algo bien importante. Si una empresa no tiene ni para pagar seguridad social a sus trabajadores, mejor que cierre. No funciona así las empresas. Si no da porque los patrones dicen que no alcanza, pues ciérrenla, que se cierre esa empresa. No vale la pena tener una empresa que no le da ni siquiera lo mínimo de seguridad social a sus trabajadores. Significa dos cosas, o que de plano la empresa está muy mal administrada, y hay que cerrar definitivamente, porque si no da para eso, no da para más. O están evadiendo ese pago de impuestos. Significa que son tan malas personas de mala entraña, que no le dan seguridad social a sus trabajadores, nada más por no pagar esos impuestos como empresa. Recuerden que si no dan seguridad social a las empresas, esas empresas no valen la pena. No valen la pena. Bueno, con esto damos por terminada la segunda clase de la materia de contribuciones fiscales. Les agradezco su presencia, su paciencia. No sin invitarles nuevamente a que sigan investigando. No se queden con lo que les dice uno. Investiguen, investiguen e investiguen. Se agradece su presencia y nos vemos la siguiente clase. Gracias.